Cambio número 7. Enseñar más en menos tiempo. Entrenaría a los maestros para que enseñaran más rápido. Nosotros hemos enseñado en 2 días el contenido de contabilidad equivalente a un año de la universidad. Sé que muchos dirán que eso no es posible. Ese es su paradigma. El cerebro humano funciona mucho más rápido que la capacidad para enseñarle. Los niños se aburren con los métodos lentos, arcaicos de la enseñanza de hoy. En lugar de pedirles que permanezcan más tiempo en la escuela, el sistema necesita empezar a enseñar a los alumnos más en menos tiempo. Yo tuve una severa discapacidad de aprendizaje mientras iba a la escuela. Se llamaba aburrimiento. Le enseñaría a los maestros a ser más entretenidos. La mayoría de los maestros están tan obligados a enseñar según lo que el sistema dicta que temen mostrar verdaderas señales de vida. Cambio número 8. Enseñar por medio del juego. Usaría juegos en lugar de discursos para enseñar. Les pediría a todos los maestros que enseñaran mediante actividades físicas. Los juegos no son solo más divertidos, sino también más saludables. Yo enseño a adultos utilizando juegos y a la mayoría les encanta. Utilizamos juegos como el aro, el rugby, el fútbol americano y el voleibol para enseñar contenidos de negocios. Hasta solemos disputar partidos de hombres contra mujeres. Los únicos que parecen tener problemas con los juegos son quienes solo quieren saber mentalmente y no quieren pasar por el proceso de aprendizaje físico y emocional. En una palabra, los que se resisten suelen ser los mismos que odian cometer errores y no quieren tener que pensar. Solo quieren que les demos las respuestas. La mayoría de los niños necesita algo de masa para aprender. Nuestro sistema actual es 90% mental. Es como enseñar baloncesto sin usar la pelota. Cambio número 9. Permitir libertad de elección. Durante la educación de un niño le permitiría elegir las materias que le interesan más, las que sinceramente le fueran de interés. Digamos que a un niño, por ejemplo, le interesaran los animales. El currículum del niño contendría historia, química, matemáticas, negocios, arte, etc., con animales como tema de base. El niño entonces podría leer y estudiar más porque estaría aprendiendo algo que encuentra interesante. Aprender sería divertido de veras. El sistema educativo actual ha descompuesto el aprendizaje en elementos. Como resultado, a los alumnos se les exige que aprendan matemáticas, lecturas, ciencias, historia, etc., sin un tema de interés que ligue todos los conocimientos. Aquí es donde nació el término educación elemental, en la educación sin un tema, sino con elementos básicos y aburridos. Cambio número 10. Alentar el aprendizaje durante toda la vida a través del empleo. En lugar de animar a los estudiantes para que sean buenos empleados, los alentaría a ser buenos alumnos mientras trabajan. Los alentaría a buscar empleos donde puedan aprender en lugar de solo ganar dinero. Los alentaría a buscar empleadores dispuestos a enseñarles y no meramente entrenarlos para formar parte de la jauría corporativa que ladra pidiendo su cheque. Estas personas entrenadas suelen terminar aullándole a la luna diciendo: merezco otro aumento de salario, aunque la compañía para la que trabajo esté en quiebra y la mitad de mis compañeros hayan sido despedidos. Dado que la mayoría de los niños de hoy están creciendo en un momento en que habrá millones de personas que llegarán a cumplir más de 100 años, ¿para qué presionarlos para que elijan una carrera a la edad de 15 años? ¿Buscaría usted consejo de un adolescente en cuanto a la elección de su propia carrera? Entonces, ¿por qué les hacemos elegir su futuro a esa edad? Recuerdo que un amigo mío de repente se dio cuenta a sus 46 años que había elegido ser contador basándose en una decisión tomada cuando tenía 16 años. A esa edad, él apenas conocía lo que hace un contador. Hoy en día gana demasiado dinero como para renunciar, aunque preferiría ser guardabosques, ya que le encanta estar al aire libre y le importa mucho el medio ambiente. Yo aliento a los jóvenes a tomarse 15 años para reunir habilidades comerciales básicas como producción, ventas, contabilidad, administración y finanzas. Esta experiencia les permite lograr convertirse en personas de negocios con conocimientos generales y experiencia real. Entonces, pueden elegir su carrera y volver a estudiar para especializarse. Los padres suelen poner el grito en el cielo cuando propongo esto, pero yo dejo que griten.
A menudo son ellos los que están atrapados en un callejón sin salida, con empleos económicamente insatisfactorios. Siempre me pregunto por qué quieren que sus hijos terminen igual. Definitivamente no recomiendo que los niños tengan que elegir una especialización a temprana edad. Recomiendo la generalización primero y la especialización más adelante en la vida. Es como postergar la adultez durante unos años y tener un poco de diversión. Y yo en verdad recomiendo la diversión para toda la vida. Tan solo piense esto. Si una persona se toma 35 años para madurar, igualmente tendrá 65 más para ser adulto. Cambio número 11. Descriminalizar la educación. ¿Por qué obligar a los niños a ir a la escuela? ¿No sería mejor cambiar el sistema para que los alumnos quieran ir? Estos son los 11 cambios que yo efectuaría en el sistema escolar si tuviera el poder de hacerlo. No obstante, por favor entiendan que no sostengo en absoluto que sean estos los únicos cambios que hacen falta. Sospecho, sin embargo, que estos cambios comenzarían a limpiar las artríticas articulaciones de nuestro discapacitado sistema educativo. Estos cambios definitivamente serían un impacto en un sistema que lo necesita. Pero una vez aceptado el cambio inicial, debería comenzar la rehabilitación a largo plazo. Capítulo 24. ¿Debo enviar a mis hijos a la escuela? Que la educación temprana sea como una diversión. Entonces serás más capaz de encontrar la inclinación natural. Platón, 346 a.C. Estudia mucho. ¿Has hecho la tarea? Si no te va bien en la escuela, nunca llegarás a lograr demasiado en nada. Esfuérzate, estudia más. Cuando era niño me parecía que esto era lo único que sabía decir mi madre. Cada vez que me volvía, ella insistía en que debía estudiar o hacer mi tarea. Me esforzaba por ignorarla, pero el pánico en su voz me asustaba y confundía. ¿Por qué pensaba que estudiar era tan importante? Con el paso de los años, esta insistencia aumentó. Aunque me iba bien en la escuela, me iba mucho mejor en el campo de fútbol. Sentado en mi habitación una noche, mientras agregaba monedas a mi colección, vi que mi madre entraba y mi corazón me indicó que me esperaba una de esas largas conversaciones. Estaba en lo cierto. ¿Te das cuenta de que avergüenzas a tu padre? ¿Olvidas que es la cabeza del sistema educativo? ¿Cómo puedes? Eres nuestro hijo mayor y no estás dando un ejemplo para tus hermanas y tu hermano. Bajé la vista ante la furia de su mirada. Había oído esto muchas veces ya y francamente me había cansado. Finalmente pregunté, ¿por qué tengo que sacar buenas calificaciones en la escuela? Su rostro mostraba su incredulidad ante mi pregunta. Para que puedas conseguir un buen empleo, espetó. Se hizo un largo silencio. Por primera vez pude comprender el pánico en su voz. Ella temía que si no me iba bien en la escuela, ninguna empresa me contratara. Creía que yo no llegaría a estar calificado. Si yo hubiera obtenido mejores calificaciones en la escuela, podría haber sido doctora, dijo mi madre, pálida. En cambio, solo soy enfermera. Me pagan mucho menos que a un doctor, pero no trabajo mucho más y tengo casi los mismos conocimientos. No es justo. Y no quiero que limites tu futuro como me sucedió a mí. Al terminar su pequeño discurso, mi madre salió de mi habitación y cerró la puerta. La habitación quedó en total silencio, pero en mi mente 1.000.000 de pensamientos rugían como leones. Así que era eso, pensé. Estaba intentando que yo no terminara igual que ella. El pánico en sus palabras expresaba su frustración personal, sus miedos, su inseguridad y las cosas que lamentaba en su vida. Permanecí allí un largo rato pensando en esto. A los 16 años me di cuenta de que la escuela formaba parte de un proceso de empleo. Tenía poco que ver con la educación. Nunca entendí el pánico de mi madre porque sabía que no hacía falta gran educación ni demasiada inteligencia para ser rico. Y sabía que no necesitaba que una gran corporación me contratara para lograr el éxito financiero en mi vida. Me di cuenta de que toda su vida mi madre había creído que no era lo suficientemente inteligente, pero también vi que era mucho más que inteligente. Era una de las personas más afectuosas, buenas y amables que he conocido, y hoy sigo pensando lo mismo. Había pasado gran parte de su vida pensando que no era lo suficientemente buena y no quería que me sucediera lo mismo.
Abrí la puerta y vi a mamá junto al fregadero de la cocina, perdida en sus pensamientos. La abracé y le di un beso en la mejilla. Te amo, mamá, susurré. Gracias por preocuparte por mí. Se dio vuelta y me abrazó a su vez. Solo quiero lo mejor para ti, hijo. La abracé más fuerte y asentí en silencio, haciéndole saber que la comprendía. Muchos años más tarde, mi madre, mi padre y mi hermana menor volaron desde Hawái a Nueva York para asistir a mi graduación de la Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos. En ese día caluroso de verano llevaba yo puesto un níveo uniforme almidonado y sostenía mi diploma universitario en la mano. Ese diploma era la culminación de un sueño. Era el boleto que necesitaba para obtener mi licencia profesional en la Marina Mercante y mi comisión como oficial de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Recuerdo la imagen de mi madre abrazándome ese día. Fue uno de los días más felices para mí, pero creo que mi madre estaba aún más feliz que yo. Sin embargo, 6 meses más tarde estaba de regreso en mi hogar en Hawái. Había renunciado a mi empleo con excelente paga como oficial de un barco en una empresa petrolera importante. Reuní a la familia para hacerles saber qué haría entonces. Les expliqué que había elegido una reducción del 92% de mi salario, ya que voluntariamente había activado mi comisión militar en el Cuerpo de Marina y que me había anotado para entrenarme como piloto. Iba camino a Vietnam. Mi madre lloró, mi padre se mantuvo en silencio. La noticia llegaba justo después de que mi hermano había ido a la zona de guerra, siendo esa su primera gira. Sabía que mis padres se oponían a la guerra, pero también entendían que sus hijos habían decidido ir. Casi un año después seguía yo en la escuela de pilotos, cuando mi madre murió. Fue uno de los días más tristes de mi vida. No fue sino hasta después de cumplir los 30 años que comencé a interesarme en la educación. Mi padre había dedicado su vida a la investigación del tema y era muy respetado en ese campo. A menudo hablábamos sobre cómo el entorno familiar afecta el rendimiento de un niño en la escuela. Un día mencioné el pánico de mamá en cuanto a que me esforzara en los estudios y obtuviera buenas calificaciones. Papá sabía exactamente de qué le hablaba. A menudo pensé en decirle algo porque constantemente estaba sobre ustedes para que estudiaran más, dijo. ¿Por qué no lo hiciste? Pregunté. Oh, creo que alguna vez le habré dicho algo, respondió con una sonrisa. Pero ella no tenía mala intención y su preocupación era genuina. Según recuerdo, tus notas eran horribles. Entonces, ¿por qué no me presionaste para que estudiara más? Ocupabas el lugar más importante en la educación y yo te estaba haciendo quedar mal. Mi padre rió. Sí que me impacientabas, pero que te fuera bien en la escuela o que lograras éxito profesional y satisfacción en tu profesión no eran mis objetivos. A mí la escuela me resultó bastante fácil y en el terreno profesional por lo general logré lo que quise. Estudiar y obtener buenas calificaciones en la escuela para avanzar en el mundo eran preocupaciones de tu madre, porque ella sentía que nunca lo había logrado. Papá venía de una familia de educadores. Después de la escuela secundaria terminó su licenciatura en 2 años en lugar de 4 y luego siguió estudiando en las universidades de Stanford, Chicago y Northwestern. A los 25 años era el director de la escuela más joven del estado. Eventualmente llegó a ser la cabeza del sistema educativo de Hawái. Mi madre provenía de una familia de pequeños comerciantes quienes en su mayoría eran inversores. En su familia la educación no era una prioridad y sí en cambio importaban más el dinero y las propiedades para rentas. Mamá vivió la escuela como una dificultad. Siempre me resultó interesante asistir a las reuniones de ambas familias. Del lado de mi padre, las conversaciones eran en torno a la educación, el aprendizaje, la reforma política y social y las ideas innovadoras. Por el lado de mi madre se conversaba sobre dinero, cuánto habían ganado en un negocio, cuánto habían perdido en otro, quién tenía dificultades en su matrimonio y cuánto odiaban ir a trabajar. Aprendí mucho en estas reuniones y esos conocimientos siguen siéndome útiles en el presente. Durante una de nuestras conversaciones, mi padre reveló ciertas tendencias interesantes que había descubierto cuando era superintendente de educación. Había estudiado la historia familiar de los jóvenes que recibieron las becas nacionales al mérito. Un gran porcentaje de estos jóvenes venía de familias donde uno de los padres era ejecutivo superior en alguna empresa
o coronel o teniente coronel en las Fuerzas Armadas. Investigando un poco más, mi padre descubrió que los niños de familias prestigiosas y adineradas, los que recibían estas becas por su actuación destacada, también eran conocidos por su mala conducta en la escuela pública y porque no eran demasiado buenos como estudiantes en cuanto a lo académico. Cuando observó estos datos, sintió confusión. Si en sus años de infancia estas personas habían tenido calificaciones pobres, ¿cómo habían terminado con becas nacionales al mérito? Encontró la respuesta cuando comenzó a investigar las escuelas preparatorias privadas más caras. Descubrió que la mayoría se había creado justamente para recibir a este tipo de niños, niños de familias con dinero que tenían problemas en las escuelas públicas. Si los padres habían sido buenos alumnos que, a pesar de eso, no habían llegado a la cima de su carrera, un coronel queriendo ser general o un vicepresidente aspirando al cargo de CEO, parecía que los hijos también cargaban con ese peso en sus vidas. Mi padre dijo, nunca esperé que te fuera bien en la escuela por estar yo en la cima de mi profesión. La mayoría de los maestros se cuidaban porque eras el hijo del jefe. Sin embargo, no quería que te convirtieran en uno de esos niños arrogantes, ricos y molestos como muchos de tus amigos. Lo que quise enseñarte fue el amor por aprender, el respeto por los demás, la responsabilidad social, la capacidad de pensar por ti mismo y el liderazgo. Pero nunca te di sermones ni te perseguí. Sabía que la mejor forma de enseñarte sería dando el ejemplo. Miré a mi padre que estaba del otro lado de la sala. El sol ya se estaba poniendo y la habitación estaba casi en penumbras. Pensé en algo que había sucedido unos años atrás. Un amigo de papá había mencionado que habían honrado a mi padre como uno de los 10 mejores educadores de los Estados Unidos. Papá nunca me había hablado de eso. Toda mi vida la gente me había dicho, tu padre es un gran hombre. Lo había oído a menudo, pero jamás lo había entendido tan acabadamente como ahora. Allí estaba yo con mis 35 años, mi padre con sus 65 y recién entonces comenzaba a entender en mi corazón todo lo que me había enseñado y la forma en que había decidido enseñármelo. En ese momento supe la bendición que tenía al tener un padre así y lo brillante que era este hombre. Muchos incidentes de mi juventud cobraron sentido en ese momento. Recuerdo haber deseado muchas veces que mi padre me dijera, estudia, esfuérzate, sé doctor o abogado. Lo habría hecho solo por amor a él, pero nunca me presionó para que estudiara o hiciera algo en particular. Incluso cuando me fue mal en mi segundo año de la secundaria, no me reprendió como yo esperaba. Buscó lo que me hacía falta aprender, me alentó a compensarlo en la escuela de verano y me guió cuando fue necesario. Hubo un tiempo en que él y mamá se tomaron 2 años de licencia de sus empleos para trabajar con las fuerzas de paz. Hacerlo implicó que el ingreso familiar se vio muy afectado. Esta decisión de ellos me molestó mucho porque la merma significó que no podíamos mantenernos a la altura de las familias de mis amigos. Papá me habló sobre nuestra responsabilidad hacia el planeta y la gente, y hasta cuando económicamente me apoyó para iniciar uno de mis primeros negocios que yo había jurado tendría éxito pero fracasó, me consoló y nunca dijo nada sobre sus ahorros perdidos. En lugar de eso me preguntó qué había aprendido y si a causa de ello había logrado ser mejor hombre de negocios. Quizá en el peor momento de mi vida, mi padre seguía allí invirtiendo en mi educación. Esa noche en que conversamos sobre todo esto fue una de las más importantes de mi vida. Hablamos mucho sobre las dificultades de nuestra familia, nuestros logros, nuestras metas. Luego la conversación se hizo un poco más liviana y hablamos sobre el golf. Más tarde me dijo, me alegro de que lo hayas logrado, hijo. Tuve dudas en ciertos momentos, nunca pensé que llegarías a ser maestro. No pude más que reír tomando en cuenta el trabajo que les había dado a mis maestros cuando niño. Luego papá me miró y dijo algo que sospecho todo hijo desea oír. Estoy orgulloso de ti. Siempre he estado orgulloso de todos mis hijos. Todos eran tan diferentes entre sí, pero el éxito en la escuela o en el mundo nunca tuvo nada que ver con el amor y el orgullo que sentí siempre por todos ustedes. Nos abrazamos, algo que casi nunca hacíamos cuando yo era pequeño. Le agradecí por ser un gran padre y un gran maestro.